Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles un nuevo video, un nuevo temita. Y bien, tiene mucho que ver con el comportamiento y la función del hormus en sí. Bien, el siguiente tema es ¿por qué el hormus contrarresta la enfermedad? Bien, el hormus es un mediador netamente entre lo que es la materia y la antimateria, que permite la transmisión de información de pulsos de luz, es decir, pulsos fotónicos, para generar lo que nosotros conocemos ahora como realidad. Esto nos lleva a comprender que hay incluso una delgada línea entre lo que es la salud y la enfermedad. Para comprender la enfermedad es necesario que nosotros conozcamos de la salud. ¿A través de qué? A través de conocernos pues a nosotros mismos y a la unidad estructural, esa unidad pequeñita que nos conforma, que es netamente la célula. Esta pequeña unidad estructural nos refleja y nosotros guardamos una estructura corpórea a raíz de la aglomeración de infinidad de células. Bien, nuestro ser pues posee ese equivalente a esa estructura funcional completa de toda nuestra integridad, es equivalente a la unidad celular, que representa a su vez lo que es un microcosmos, o también se puede considerar que este pequeño microcosmos, es decir, la célula, es una unidad estructural diseñada bajo lo que se le denomina como una topología toroidal vorticial, la cual está limitada por la captación de los estímulos, es decir, del entorno, como, tal cual como funciona pues el ADN, como si fuera un tipo de antena, es decir, lo grande y lo pequeño. La célula responde a todo el entorno tal cual como funciona el mismo ADN. Entonces, la célula pues es el resultado de la información de un padre y una madre, a las cuales yo estoy identificando justo para este contexto con lo que es el ADN nuclear como el padre y el ADN mitocondrial como la madre. Ambos están sumergidos y embuidos pues en un pequeño mar, donde podemos tener en cuenta como lo que es el sol de la célula, al núcleo. Ay, un momentito. Entra, perrito. A lo que es el núcleo en realidad como un sol, y a lo que es la mitocondria pues como una luna. Citando incluso al Rumi, podemos considerar de que nosotros como una integridad, como un ser humano, pues no somos una gota de agua en el océano, somos el océano entero en una sola gota. Entonces, si vemos atrás, la célula eucariótica, por ejemplo, su núcleo, su citoplasma, pues se deriva tanto de lo que es una arqueobacteria y una mitocondria. Y esta mitocondria, pues a su vez deriva también de lo que es una bacteria primitiva. Aquí podemos observar la transición de una bacteria procariótica a una bacteria eucariótica. Juntos, pues comienzan lo que se denomina una endobiosis. Bien, pues esta endobiosis inicia lo que es una dinámica de intercambio genético. Básicamente, pues nosotros como una integridad somos virus y somos bacterias en total dinámica de organización, es decir, que somos virus y bacterias que están conviviendo en total armonía, en total equilibrio. Bien, esta organización que tenemos de forma viral, bacteriana, y generando una célula nueva, que es la célula eucariótica, que somos nosotros en total funcionamiento integral, en total organización, también estamos a su vez conformados por unidades estructurales más pequeñitas. Estas unidades estructurales más pequeñas, pues son lo que podemos denominar los biones, los virus, los simbiontes, los pleomorfos, las somátides, las microcimas, los protitos, los elementos en estado monoatómico. Entonces, el hormus mismo forma parte de esos pequeños ladrillos de la vida, de esas pequeñas estructuras. Estas unidades estructurales pequeñas están en un estado entre materia y antimateria. Es como un estado entre la vida y la no vida, y la muerte en sí. Para la ciencia oficial, la vida pues solo puede venir de otra vida. Pero con esta postura tenemos un punto de quiebre que rechaza la teoría oficial. Entonces, bien, en este pequeño mar, en esta pequeña célula, tenemos este sol y esta luna, citando al núcleo y a la mitocondria. Se les otorgan estas dos matrices, sol y luna, núcleo y mitocondria, son las que le entregan a la célula misma
el potencial de todas las memorias primigenias. Bien, ese sol y esa luna pues permiten a la célula una adaptación total. ¿Por qué? Porque contienen la información primigenia del desarrollo, de la adaptación, de la reproducción, de la sobrevivencia. Y bien, pues todas las células responden constantemente al entorno, a la información que les rodea. ¿Y esto por qué? Pues porque responden y tienen esa memoria primigenia. Las células constantemente no están quietas, no están inmóviles, sino que son una unidad que está constantemente fluyendo, que está constantemente pulsando, vibrando, y la salud pues depende de evitar la ruptura de un equilibrio totalmente natural que nos otorga tanto lo que va a ser, o lo que voy a definir en estos tres aspectos, lo que es la coherencia biológica o bioquímica, la coherencia emocional o lo que nosotros podemos considerar mente, y la coherencia McGrath o magnética gravitacional. El hormus tiene la capacidad de comportarse como un puente y de conectar estos tres aspectos de nuestro cuerpo que en su ausencia netamente ocasiona pues los diferentes comportamientos o alteraciones de su comunicación. ¿Por qué se da esta ausencia? Porque el hormus de forma natural debería estar contenido en todo lo que es una agricultura autosostenible, orgánica, que no haya un sistema de sobreexplotación de suelos, que responda a los patrones de influencia, como son la luna, los astros, para las épocas de cultivo y cosecha. Y también pues nosotros perdemos el hormuz que deberíamos de sostener de forma natural nuestro organismo, porque convivimos dentro de una ciudad y convivimos pues dentro de una jaula de Faraday que tiene mucho ruido, y ese ruido, como lo expliqué en un video anterior, proviene de lo que son las frecuencias de las ondas de radio, las antenas de celular, el microondas, el electromagnetismo sobresaturado, perdón, el electrosmog. Eso es lo que determina una congestión, en realidad una congestión y una pérdida de nuestra propia matriz de estos elementos que permiten la comunicación célula a célula en todo nuestro organismo. Bien, el ser humano pues no es más que una supercomputadora de carbono. Nosotros somos una computadora super eficiente. La mente está acá afuera, está rodeándonos, está conformando esa señal. Y bien, hemos sido creados en la impresora de la vida, que es netamente el agua de mar. Y su física pues está modulada por una jerarquía electromagnética que podemos relacionar con lo que es el alma. Entonces podríamos considerar que salud no es más que el estado de equilibrio entre el cuerpo electromagnético, o McGrath, al cual yo considero McGrath. McGrath es el término en realidad tomado de la Fundación Keshe, a la cual se refiere a los campos magnético-gravitacionales desde su concepción. Y yo estoy captando un poco de esta concepción para poder explicar lo que es el sentido del hormuz. Bien, como les digo, el equilibrio está entre el cuerpo electromagnético, o McGrath, como una base, o sea, el cuerpo electromagnético, la dinámica del vacío estructural, el cuerpo bioquímico o biológico, la mente. Bien, si el cuerpo electromagnético no transmite correctamente a las células la información vibracional, pues se da lugar a lo que nosotros conocemos como enfermedad. Bien, nosotros hemos sido capaces a su vez de representar nuestro funcionamiento como supercomputadora creando computadoras de silicio. Y debemos considerar de que así como nuestras computadoras necesitan de una alimentación eléctrica, nuestro organismo, al estar conformado por la parte del hardware, nuestro hardware pues es el cuerpo, que tiene una dinámica electromagnética también, necesita de electrolitos. Y estos electrolitos que necesita la unidad integral, o sea, es decir, la célula, pues si nosotros vemos la célula como la unidad estructural, el pequeño ladrillo, pues esa unidad estructural necesita lo mismo que necesitó al comienzo, es decir, cuando solamente existía una sola célula. ¿Y en dónde vivía? Pues vivía en el agua de mar, donde poseía infinidad de electrolitos, donde había un sistema homeostático, es decir, un pH, una temperatura. Entonces, lo que hace la primera célula y lo que necesita nuestro hardware, necesita mantener una constante. Y esta constante incluso ya fue explicada por las leyes de René Quinton, que fueron, por ejemplo, la constancia marina, que es la que necesita nuestro medio interno, una constante osmiótica, una constante térmica,
Estas ya fueron propuestas por René Quintón cuando promulgó las leyes de la constancia marina. Entonces también nosotros necesitamos lo que es el software, es decir, necesitamos el alma en realidad. El alma, siendo el software, estaría relacionado a lo que es la información y su codificación en el ADN. Tanto a lo que yo considero el ADN desde el padre, perdón, y de la madre. Y este ADN pues permite que la unidad integral, es decir, la célula, conserve sus programas biológicos que se manifiestan a través de las 5 leyes propuestas por el doctor Roger Hammer, las 5 leyes biológicas en sí. Bien, también considero un punto más aquí, que es lo que es el estado McGrath o el espíritu netamente, sería considerado como esa constante de la malla electromagnética que nos sostiene, es el espíritu. A la cual yo considero que es la información fotónica que sostiene la realidad. Cada uno de ellos pues necesita un tipo diferente de alimentación. El cuerpo humano necesita los 118 elementos de la tabla periódica, presentes en lo que nosotros llamamos ahora en este biplano dimensional que llamamos realidad. Después, por otro lado, el alma necesita ser alimentada también. ¿Y cómo se alimenta el alma? Pues el alma se alimenta de resonancia, es decir, de música, se alimenta de amor, de odio, de deseos, porque básicamente pues, es la conformación del alma y sirve como un modulador para la conducta de nuestra propia biología. El espíritu, pues, a ser considerado como luz, la cual refleja las virtudes humanas y su propia arquitectura también, necesita ser alimentado de luz. Y esta luz, pues, es otorgada quizás por esas pequeñas antenas fractales, que sería el Ormus, que tendría el equivalente de pequeñas estrellas o pequeños soles, ya que estos tienden a ser equiparados con un plásmido, es decir, con un plasmoide, de estos elementos que están en suspensión del Ormus, como lo es o como también se le ha considerado al Ormus con lo que es el plasma líquido. Estos pequeños plasmoides pues están constantemente replicando y emitiendo patrones de luz. Básicamente somos energía e información que nosotros podemos configurar a voluntad e incluso podemos repotenciar ese flujo, esa dinámica de información y energía cuando nosotros captamos elementos en estado monoatómico o captamos Ormus en realidad de la naturaleza. Bien, ahora todos los desequilibrios que tenemos pueden ser producto de diferentes índoles en sí. Pueden manifestarse por bloqueos o shocks traumáticos, por trabas mentales, por desequilibrios biológicos incluso, pero sobre todo están vinculados a la forma en que nos estresamos. Bueno, los estreses emocionales, los choques emocionales, las rieles emocionales que tenemos constantemente, lo que hacen es nos fuerzan a nuestro cuerpo a lo que es una ruptura de la coherencia en sí. Y la ruptura de la coherencia obliga a la naturaleza de la célula a defenderse. Y esta defensa es la que consideramos o llamamos enfermedad. Como lo podemos explicar mejor desde ese pequeño esquema que les voy a poner aquí, un estado de coherencia biológica, coherencia McGrath y coherencia mental o la coherencia generan en nuestro entorno un campo electromagnético similar a este. Es decir, similar a un toroide en perfecto estado de resonancia, que tiene una amplitud, una nitidez. En cambio, el estado de enfermedad nos lleva a considerar que alrededor de nosotros va a conformarse un toroide potencial, pero en total distorsión, lleno de ruido, lleno de distorsión. Entonces, a eso es a lo que se le considera enfermedad. Esta señal está modulada por nuestro ADN, por la información que recibe la integridad, nuestro toroide fractal hacia adentro. Somos como una muñeca, esas muñecas babushkas que van una entre otra, una muñeca rusa. Ese punto central del ADN está manifestando, está poniendo en evidencia, está materializando nuestra estructura, nuestra integridad física desde lo que nos rodea, desde lo que nosotros permitimos que sean campos de influencia o ruido, ese ruido magnético o emociones que van a modular constantemente nuestra realidad, es la que modifica nuestra propia biología.
Como vimos de repente en algunos videos anteriores, en el video del Hormuz relacionado a los virus, donde manifiesto que los virus pues son como pequeños cristales que son portadores de información, son parte de nuestro sistema de intercomunicación como material primigenio para la formación de la vida. Bien, pues estas unidades tan simples, tan pequeñas, eh, cada una desarrolla un medio propicio y equilibrado, tal cual una célula madre. Es decir, un virus tiene el potencial de generar a una bacteria, a un conjunto de bacterias, a una simbiosis bacteriana. Esta simbiosis bacteriana va a dar origen a una célula eucariótica, a una célula madre, y todo a partir de ¿qué? De una dinámica de equilibrio, es decir, de una simbiosis. Y esta simbiosis va a depender de ¿qué? Del terreno, para poder modular la conducta y las características físico-químicas. Recordamos que en el video anterior justamente propuse, bueno, no lo propongo yo, sino lo proponen diferentes autores desde la teoría del pleomorfismo, que los virus que conocemos actualmente son exosomas, es decir, son protoesporas. Es como que tienes la plantita aquí y la plantita ha desencadenado lo que es un conjunto de semillas, y esas semillas pues van a proliferar en pequeños fragmentos de información donde va a estar contenida la totalidad. ¿Qué sería un virus en sí? Pues sería una pequeña parte, una fractura de la información propia de la célula original. Entonces, es por eso que quizás podemos entender que una célula necesita de la siguiente dinámica de equilibrio, según este esquema que vamos a poner por aquí. Bien, necesita el equilibrio magnético gravitacional, que es el campo McGrath, al cual les denominaba, donde nosotros, al vivir en ciudades de tipo, por ejemplo, las estructuras de nuestros edificios, los electrodomésticos, antenas, wifi, entonces las ondas de radio, etcétera, generamos como una jaula de Faraday, generamos lo que es un campo de distorsión y nos quedamos sin cobertura. ¿Cobertura de qué? De esa señal del vacío, es decir, del campo magnético original, del campo magnético natural. Una célula está en equilibrio mientras conserve una dinámica de su mar interno, de su propio terreno interno, que es netamente agua de mar, y libere, al nosotros tener agua de mar dentro de nuestro organismo, nos permitimos liberar las toxinas que tenemos. Mientras la célula asimile correctamente el oxígeno, es decir, oxide y libere dióxido de carbono, el pH en nuestra sangre va a mantener un equilibrio, es decir, va a mantener un equilibrio entre 7,35 a 7,45. Actualmente nosotros estamos evitando eso cuando está todo el mundo con la mascarilla. Están generando hipoxia, están generando una acidez metabólica, aparte por el miedo, el pánico, la segregación de adrenalina genera ese estado de acidez y por ende la saturación de oxígeno baja. La temperatura que debe tener nuestro organismo una constante variable es un promedio de 36,5 grados centígrados. Debemos de considerar también el estado de vagotonía y simpaticotonía que debe tener nuestra propia célula. El tipo de movimiento de la molécula del agua en nuestro interior debe ser igual como lo hace su propia unidad integral. Algunos elementos deben girar en sentido levógiro y otros en sentido dextrógiro. La misma modalidad la tiene nuestra propia dinámica sanguínea. Las venas giran para un lado y las arterias, su líquido gira en otro sentido, sentido antihorario, sentido horario. Debemos de considerar también lo que es qué tipo de proteína ingresa a nuestro organismo, y normalmente pues debe ser una proteína totalmente estructurada por la naturaleza, no estructurada por la industria, porque es como utilizar un rompecabezas que ha sido remodelado para poder adaptarse a una estructura orgánica. Por ejemplo, una rompecabezas de piedra para un pedazo de plastilina, por ejemplo, no es lo mismo. No sería la misma capacidad de encaje. Bien, estamos embrutecidos netamente por el refinamiento, por el empobrecimiento industrial al cual hemos sido sometidos por el complejo industrial, tanto farmacéutico como alimentario. Y bien, la idea de que nosotros debemos de consumir un valor agregado un valor estructurado por la naturaleza. Los filtros que tenemos en nuestro organismo, recuerden que somos como una computadora, y para que funcione bien una computadora necesita estar con los filtros limpios, igual que un carro.
Los filtros que debemos de limpiar o debemos mantener siempre constante es el hígado, los pulmones, los riñones. Por esa razón, cuando nos mantenemos con los tapabocas, ¿qué es lo que pasa? Los filtros se van a estar congestionando y van a estar acá. Por eso las pruebas te las hacen a veces por acá o en las amígdalas y siempre los filtros van a estar sucios. Bien, el tipo de alimentación que tenemos, biológica y emocional, genera diferentes tipos de toxicidad y son la fórmula perfecta en realidad para depender de la industria farmacéutica. Bien, lo más simple que va a generar quizás estos desequilibrios en la coherencias, entre las coherencias biológica, bioquímica, electromagnética, va a ser el hecho de desencadenar pequeños, por así decir, brotes de errores de comunicación o pequeños patrones de secuenciación de ADN erróneos, a los cuales la ciencia oficial comúnmente pues llama lo que son los virus. Eh, es decir, los virus o los biones en realidad son el resultado de un terreno ya despropicio, es decir, son el resultado de la enfermedad propiamente, no es la causa de la enfermedad. Estas estructuras, como los virus y los biones, son los que se encargan de formar la vida. Realizan la síntesis de las enzimas y constantemente están ordenando y modulando las señales del medio externo, es decir, del terreno. A esas pequeñas unidades, a esos biones, a esos encargados de transmitir, de tener ese sistema de comunicación, pues son a ellos a los que llamamos virus. Pese a esto, los virus, como les digo, no son malos, no tienen la culpa de la enfermedad, se manifiestan cuando cuando el entorno, perdón, es nocivo y son la consecuencia en sí. Aquí un dato curioso, por ejemplo, nosotros, en todo el mundo, pues debemos de tener un aproximado de 36 por 10 a la exponencial 29 de muchos ceros de virus en general, en todo el mundo. El virus es el resultado de un proceso erróneo de las enzimas. Es decir, y ese proceso erróneo, ¿por qué da? Por la señal. Es decir, hay un factor externo a la medida de que se formen los virus, pero en realidad ese sería el resultado, la consecuencia de qué? De un terreno, de un entorno propicio. Entonces, por ejemplo, ese terreno puede estar siendo alterado en su pH, puede estar siendo alterado en lo que es su temperatura, pero sobre todo por lo que es la señal, la señal que van a generar diferentes tipos de enzimas o proteínas en sí. Esa alteración de esa conducta, ese comportamiento, va a generar un tipo de modulación y va a ser una modulación pues errónea, un metabolismo totalmente erróneo. Básicamente, pues los virus son pequeñas antenitas que constantemente van a estar determinados por paquetes de información. Por eso los virus, pues, por eso sin virus en realidad no puede haber vida tampoco, porque son los que van a gestar un sistema de comunicación punto a punto, o célula a célula, para poder estructurar. Por ejemplo, el virus, bacterias, hongos y parásitos en realidad están en constante ensamblaje y desensamblaje dentro de nosotros. Tal es así que se encuentra mediado entre el mundo orgánico o inorgánico. No saben si el virus está vivo o muerto. Bien, los virus dan lugar a lo que es la ontogénesis propiamente bacteriana, al comportarse como una protoespora. Estas protoesporas dan origen a las bacterias. Estas bacterias dan origen a las células. Estas células dan origen a los órganos y esos órganos dan origen a los individuos complejos que somos nosotros. Esto lo pueden revisar de repente del video anterior, de donde está Hormus, biones, virus, protitos. Un momentito, voy a prender esta luz. Bien. La señal del campo electromagnético, es decir, la señal MAGRAV, está modulada por todo aquello que produce frecuencias, por todo aquello que produce pulsos, vibración, energía. En el organismo, ¿qué es lo que más produce que vibremos más? Lo que más produce que vibremos y que tengamos o consideremos una resonancia, pues son las emociones. Nos regeneramos porque nuestra señal
la señal natural del campo magnético gravitacional de ese vacío, esa señal pues está sujeta a la información contenida en un campo mórfico, es decir, el campo del vacío propuesto por el doctor Rupert Sheldrake. Bien, este campo mórfico es el que está más pegadito a la unidad integral del Ormus, como una antena fractal. Es decir, el Ormus recibe el Ormus, los biones, los simbiontes, las pequeñas unidades vivas que están entre la fase inorgánica y orgánica, son las que reciben la señal de ese campo y permiten la formación y la comunicación como un puente entre todos los demás elementos que están alrededor, formando diferentes niveles dependiendo de la capacidad que se tenga para estructurar su campo electromagnético. Si podemos revisar un poco de repente esta perspectiva de la teoría podemos revisar lo que es la teoría de la epigenética, ya que en realidad menos del 5% de las enfermedades están causadas por genes y el resto pues es causado por la señal en sí. El bloqueo de la señal está mediada por un trauma, por un choque emocional, un choque de frecuencias. También podemos considerar que son las toxinas, una mente tóxica y una biología totalmente tóxica. Esta teoría fue proporcionada por el doctor Bruce Lipton, al cual yo recomiendo uno de sus libros, La biología de la creencia, que lo dejo por aquí. Bien, tendríamos esto con su teoría, pues tenemos esto mucho más claro e incluso podemos interpretar que el ADN pues es un simple observador de la maquinaria biológica que somos, de nuestra propia vida. Bien, nuestro organismo, al ser como una supercomputadora, va a estar conformado justamente de un estilo de 4 procesadores, como si fuera una computadora de 4 núcleos. Estos son el cerebro derecho, que se encarga del control de todas las interfaces con el exterior, que nos va a permitir unirnos uno a otro individuo. El cerebro izquierdo, que trabaja en serie en realidad, y es donde se generan los programas que podemos deducir que forman parte de lo que es nuestro ego, que forma parte de lo que son nuestros prejuicios, nuestro sistema de creencias, nuestras limitaciones. Otro procesador que tenemos es el corazón. El corazón pues gestiona netamente las emociones, las modula. Cada vez que tenemos un impacto emocional, un shock emocional, lo primero que vamos a sentir es acá, es en el bobo, en el corazón, esa modulación, ese cambio de frecuencia. Los intestinos pues son el médico de cabecera y gestiona y organiza la obtención de nutrientes. Cada uno de estos gestiona o está gestionado, perdón, por una dinámica electromagnética de forma toroidal y de forma vorticial, tal cual como explicamos cómo funcionaba el agua en videos anteriores. En el centro de nuestros cuerpos, pues existen elementos que presentan emisiones electromagnéticas de tipo lineal y helicoidal. Aquí existen macromoléculas de hierro en estado M, es decir, en el mismo estado del Ormus, en estado monoatómico. Se encuentran más densas en el centro del cuerpo y están conformando lo que es un eje que corre enfrente de la columna vertebral, donde se destaca la presencia de pequeñas esferas electromagnéticas. Estas esferas electromagnéticas guardan relación con los centros de energía, a los cuales en la antigüedad se les denominaba o se les llamaba los chakras. Estas macromoléculas de hierro fueron descubiertas por la doctora Esther del Río en el año 1974. Posteriormente, en el año 89, el doctor Joseph no sé pronunciar muy bien su nombre, es Kirschvink, descubre que en el cerebro nosotros tenemos también magnetitas, que van a generar una morfología de cristales que permiten un sistema de autocomunicación. Este tipo de cristales de magnetita está totalmente relacionado con el Ormus. Bien, ahora para poder acotar unos datos curiosos, los egipcios tenían muy claro en la antigüedad que la columna vertebral pues era un tipo de torre de Tesla, como lo que vemos aquí en la imagen. Pero esta era una torre de Tesla orgánica. Si apreciamos esta representación de lo que es el egipcio, que es considerado como una columna vertebral, tiene la misma disposición, los mismos patrones, la misma cantidad de vértebras. Bien, contiene
se considera que la columna vertebral como tal contiene lo que es en su interior el líquido cefalorraquídeo, que es una matriz conductora. Actúa como una antena natural, así tal cual como el ADN, tal cual como un virus. Y esta antena pues sirve como una antena fractal también, que tiene la capacidad de funcionar a varias frecuencias diferentes al mismo tiempo. Los virus y el hormo funcionan, como le digo, de la misma manera. Aquí otro dato curioso. La columna vertebral es conocida en alemán como Wirbelsäule o columna en espiral. Esa era la traducción del alemán. Cada una de las vértebras pues son como pequeños remolinos, como pequeños vórtices. Los alemanes pues quizás en la antigüedad, considerando a Victor Schauberger, quien propuso esta parte de esa teoría, eh, ellos hace mucho tiempo, y él incluso, bueno, Víctor Schauberger hace mucho tiempo que tenía la visión de la estructura del central de nuestra columna, completamente diferente a la tecnicista que tenemos ahora en la ciencia oficial. Mientras nosotros lo vemos como una estructura física y dura, porque así nos han enseñado las universidades, siempre en la antigüedad se ha tenido otra concepción, donde se mira la columna vertebral como lo que es un verdadero sendero de energía. Bien, incluso también si nosotros podemos observar lo que es la cosmovisión védica, se tenía también una concepción de lo que era el Kundalini, que va a estar arraigado en la espalda, donde hacen referencia a dos serpientes que moran en la base de la columna, cuyo ascenso da energía, espiritualiza, y hacen referencia pues a esos dos flujos de vórtices, un campo magnético que gira en sentido antihorario y otro que gira en sentido horario. Entonces, esos dos flujos vorticiales van a conformar en todo alrededor de nosotros lo que es una dinámica toroidal electromagnética. Bien, si entendemos entonces desde ese punto de vista cómo funciona nuestra columna vertebral de forma electromagnética, podemos comprender cómo funciona el ADN, cómo funcionan los virus, cómo funciona el hormuz, cómo funciona incluso el agua. Pero en realidad también es muy al revés. Si entendemos cómo funciona el agua, podemos entender cómo funciona todo en realidad. Toda la matriz y la dinámica que tenemos. Bien, por esa razón, a lo largo de nuestra columna tenemos diferentes campos magnéticos seriados, a los cuales llamamos chakras, que son netamente una red de microcampos magnéticos que coinciden con la ubicación de diferentes glándulas importantes en nuestro organismo. Estamos compuestos pues por numerosas cadenas magnéticas donde se encuentran justo las glándulas importantes, y desde aquí podemos entender de que en estas glándulas, en las principales glándulas endocrinas, se genera un orden electromagnético, el cual va a proteger la bioquímica celular y, esta red electromagnética está sobre el nivel biológico, está protegiendo lo que es, o está gobernando, por así decir, la dinámica biológica, bioquímica y al nivel, y incluso el nivel atómico. Es como una especie de modulador. Por esa razón, el hormuz pues sería el material ideal para construir lo que se llaman los canales electromagnéticos o los canales fotónicos entre las distintas partes del cuerpo. Esa estructura adecuada actuaría como una especie de cable de fibra óptica para generar lo que es la misma superconducción y una comunicación totalmente integral y dinámica en todo nuestro organismo. Estos campos, a los que les considero campos McGrath, son netamente lectores ópticos. Estos chakras, esos campos McGrath, son lectores ópticos y están constantemente pues, visualizando campos magnéticos como si fuera una base de datos. O sea, cada chakra, cada campo electromagnético está conectado a un plexo nervioso y a una glándula endocrina. Cada uno de los chakras lleva una programación instalada. Por eso Nikola Tesla en su momento dijo, el día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Bien, pues estos bloqueos, los bloqueos a nivel de esos campos McGrath,
pueden apreciarse desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, propuestas por el doctor Hammer a través de lo que es, por ejemplo, un encefalograma. Se hace una persona un encefalograma, como lo que vemos aquí, y aquí se pueden apreciar pues los campos de distorsión llamados focos de Hammer, los cuales podemos encontrar similitud, esos pequeños campos, con la cabeza que nos ofrece la cultura oriental de la cabeza de Buda, que tiene como un cabellito medio zambito, así como chochitos, que en realidad son pequeños vórtices, están por todo el lado, como la imagen que vemos aquí, que es en la cabeza de Buda. Esos vórtices se tratan justamente, o está parametrado al campo electromagnético que puede apreciarse en un encefalograma, a esos focos de Hammer. Bien, estos vórtices están constantemente captando la información del entorno, tal cual lo hace un virus, tal cual lo hace el ADN. Toda información llega con una constante de pulsos de luz, una constante fotónica. Así lo demuestra incluso el doctor Peter Garayev del Instituto de Control de Ciencias de Rusia, de la Academia de Ciencias de Moscú. Él considera, este personaje de aquí, él considera el ADN un bioordenador capaz de recoger y transmitir información de su entorno a través de ondas a partir de las cuales pueden modificarse los patrones de comportamiento celular. Esto lo demuestra incluso con un experimento muy interesante, mediante el cual realizó varias diluciones del ADN de una salamandra en agua activada. Por cierto, para un conocimiento profundo de esto, yo recomiendo lo que es el libro Biofísica del agua activada del doctor Igor Smirnov. Justo me hizo recordar al vodka Smirnov. Bien, recuérdenlo, este es Igor Smirnov, Biofísica del agua activada. Bien, tal cual como un procedimiento homeopático, en estas diluciones que vemos por aquí, a ver, se grababa lo que era la señal fotónica, la onda de torsión, la onda escalar y las ondas longitudinales que presentaba el ADN de las salamandras, que tenía esa información, y realizando una especie de movimientos dextrógiros en un aparato, en realidad, en un aparato que va a amplificar el campo del ADN, permiten la proyección del campo magnético y la emanación de estos fotones. Es decir, se permitía que desde un pequeño aparato que está moviendo su líquido interno en sentido dextrógiro, está comenzando a emanar, a proyectar su señal fotónica, es decir, la señal del ADN, como si fuera una antena, donde se consiga amplificar la señal del propio ADN. Bien, esta señal del ADN de la salamandra era proyectada sobre embriones de rana, y el resultado del desarrollo de esos embriones de rana eran las salamandras. Entonces, eso es totalmente impresionante, que es un experimento que nos permite ver que en realidad todo es pulsos, frecuencia, luz, todo es una constante realidad, todo es una constante de señal, una dinámica de campos, de campos y de influencia también. Entonces, lo mejor que podemos hacer es recordar esto. Recordemos que somos programadores de nuestra plataforma biológica y que ésta obedece a una jerarquía funcional. Todo bloqueo del campo electromagnético va a generar un bloqueo de programas, va a generar una somatización y va a generar lo que consideramos o llamamos nosotros como enfermedad o problema físico. Por esa razón, lo ideal sería que cada uno de nosotros siempre tenga a la mano o prepare incluso su propio Hormus y que lo tenga siempre como un respaldo para integrarlo al sistema de sus tres planos de coherencia: biológica, bioquímica, emocionalmente y con el campo MAGRAPH. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.